centésimo tercer capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad del proceso constituyente junto a destacadas personalidades del ámbito político. Primero que todo, saludar a First Supply, líder en infraestructura de TI, que nos hace posible que lleguemos hasta sus hogares, por supuesto. Y también les recuerdo que estamos en casa propia, así que suscríbete a este canal, a este nuevo canal donde están todos los capítulos de Espejo Constitucional desde que comenzamos en junio del año 22 hasta la actualidad. También te recuerdo compartir en tus redes sociales usando el hashtag Espejo Constitucional y síguenos en redes sociales de Espejo Constitucional. Suscríbete al canal, por supuesto. Nuestro invitado de hoy, déjeme contarle que es diputado de la República. Me refiero a don Gonzalo de la Carrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, Tarín. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Feliz de estar aquí y tratar de participar en un diálogo que pueda ser constructivo y podamos informar a las personas. Muy feliz de tenerte, Gonzalo. Ya creo que es tercera vez que estás en este programa para conversar de todo lo que viene ahora, ¿no? El plebiscito el 17 de diciembre, que les recordamos a todas las personas que es obligatorio y la multa va entre 0,5 y 3 UTM, así que no regale su platita, vaya a votar en el voto obligatorio el 17 de diciembre. El 25 de noviembre, a través del CERVEL, va a poder revisar si es vocal de mesa, y también van a salir, ¿cierto?, en la mesa donde le toca votar. Así que con esa información comenzamos con el diputado Gonzalo de la Carrera. Entonces, vamos a hablar de las razones para votar en contra. Primero que todo, con el Estado Social y Democrático de Derecho, Gonzalo, ¿cambiaría el eje político de la República pasando a ser un Estado, lo que es hoy día liberal, ¿no?, a un Estado socialdemócrata? ¿O te he escuchado también hablar de un Estado socialista? Bueno, yo creo que siempre se ha hablado si hay una constitución habilitante y ¿cuál de las dos sería? ¿La de Pinochet o la de Lagos o la propuesta? Yo creo que la de Lagos, que es la vigente, o la de Pinochet, sería algo habilitante por cuanto se le bajaron los quórum a 4/7, desde 2/3, que es una baja de quórum firme. Pero la diferencia con esta es que esta sí habilita, esta de aprobarse habilitó al socialismo. Y me explico por qué. Me explico porque en el fondo un Estado social de derecho es distinto a un Estado social de derecho que garantiza, los hace progresivos y judicializa sus derechos sociales. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que nosotros tenemos que imaginarnos que esto que habilitó o que habilitaría si ganara la prueba ya sería una constitución no habilitante, sino que habilitada al socialismo. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener que cumplir con las demandas sociales de los derechos que garantizó. Y el Estado, a diferencia de lo que dice Pancho Rego, lo que dicen otras personas que están por él a favor, a diferencia de Alemania y de países socialdemócratas desarrollados, nosotros no tenemos un país que tenga la capacidad de generar los recursos para garantizar este tipo de derechos. Es como una familia en su casa, que los hijos tuvieran 5 hijos, por ejemplo, o 3 hijos, y le dijeran: papá, usted garantíceme la educación, la salud, la vivienda y un auto al salir de la universidad. Probablemente no puedes. Y más encima, si traes de visita a un par de inmigrantes que se te quedan a vivir para siempre, tampoco puedes. Entonces, hay que hacer una distinción. Un Estado social y democrático de derecho es una cosa, un Estado social democrático de derecho, con derechos progresivos, garantizados y judiciables por el Estado, ¿quién los paga? Los paga la gente, la clase media y todo el país a través de impuestos, y lo paga a través de deuda externa. Pronto Chile, si se sigue endeudando, va a caer en sus ranking, como los califican las calificadoras de riesgo, y cada vez va a ser más caro endeudarse y va a ser más difícil pagar. Entonces, para mí, un Estado social de derecho, porque Pancho Orrego dice de derecho y no es de derechos, como que se tuviera una gran diferencia. La diferencia no existe en la Constitución, en el sentido de que estos derechos, que son todos garantizados y judicializables, los vamos a tener que pagar, y Chile no produce para poder generarlo. Entonces, en los hechos, es un Estado socialista. ¿Y por qué? ¿Por qué es socialista? Porque hace crecer el tamaño del Estado.
al menos 11 nuevas instituciones estatales se tendrán que crear. Y cuando el Estado se transforma en elefantiásico, que es lo que estas personas que son abogados, que probablemente de leyes saben mucho más que yo, que se los concedo, pero que no han trabajado en el mundo real, o sea, no saben lo que es la realidad, o cómo se ganan los pesos, o cómo se arriesgan los pesos, cómo se pierden los pesos, defienden que hay un Estado mucho más grande, pero también dicen defender la libertad. Cada vez que el Estado crece, uno pierde libertades. Y por lo tanto, el hecho de que perdamos libertades también nos hace entrar en la órbita socialista. Por eso es que yo he hablado de que este plebiscito nos invita a cambiar la matriz ideológica de Chile y que ese cambio es irreversible. Ya cuando tú le concediste a la izquierda y a la extrema izquierda el configurarte como un Estado social de derecho, ya eres un país de la órbita socialista y tienes que cumplir con los derechos que garantizaste con más Estado. ¿Y qué ocurre cuando hay más Estado? Lo que ocurre cuando hay más Estado es que empieza a emplear más gente. Y cuando el Estado emplea más gente que el sector privado, adivina usted lo que ocurre. Lo que ocurre es que ocurre esto lo del típico del cuchillo. Si me lo dejas, me matas. Si me lo quitas, me muero. Es decir, los empleados del Estado pasan a ser súbditos del Estado y por lo tanto nunca más pueden votar por alguien que ofrezca menos Estado. Es decir, si cambiamos la matriz ideológica de Chile al socialismo, nunca vamos a tener un gobierno libertario, por ejemplo, un gobierno que quiera achicar el tamaño del Estado, que quiera hacerlo eficiente, que quiera volver al círculo virtuoso del emprendimiento, del crecimiento y de atraer inversiones extranjeras. Nunca más vamos a poder bajar impuestos porque no tendríamos dinero para financiar, si bajamos los impuestos, por un rato no tendríamos para financiar estos derechos sociales que nos van a asfixiar en más Estado y más gasto. No sé si he explicado bien, pero esa es mi razón por la cual yo creo que no podemos hacer lo que Pancho Rego dice en su video de cambiar Sí, el eje político porque es irreversible y porque no vivimos en Alemania, no tenemos un ingreso per cápita del nivel que tienen ellos que casi nos triplican. sí. Vamos a revisar entonces la norma, mi estimado Gonzalo. En el capítulo primero, Fundamentos del Orden Constitucional, artículo 1, numeral 3, el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo, es decir, que nunca vamos a poder retroceder, ¿cierto? Siempre vamos a tener que avanzar de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. ¿Y este principio de responsabilidad fiscal, quién lo determinaría, Gonzalo? Bueno, esa ha sido mi crítica siempre, que si no se define qué es lo que es responsabilidad fiscal, lo que ocurre es que para un gobierno populista, por ejemplo, responsabilidad fiscal puede significar un déficit de 4%, porque lo hemos tenido en el pasado. Y para un gobierno que quiera restringir al máximo posible y transformarse en impopular, tendría que ser un superávit, ¿no es cierto? Pero mientras no esté definido, lo va a definir. ¿Quién lo va a definir? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Lo va a definir los jueces de la República? ¿Quién va a definir qué es lo que es responsabilidad fiscal? Entonces, aquí uno ve economistas de derecha defendiendo esta Constitución y uno se pregunta, lo misma pregunta que me hice yo con respecto a José Antonio Kast, pero si estas personas creían en la libertad, estas personas creían en un Estado pequeño y moderno, eficiente, musculoso, y ahora, como las psiquis están cansadas, yo entiendo que las personas estén agobiadas, que estén asfixiadas. Fíjate que hace 4 años, cuando partimos este proceso, yo di entrevistas y dije que al final del camino nos iban a tentar con aprobar cualquier cosa por agotamiento, por asfixia y por cansancio. Y eso le está pasando en la psiquis a muchas personas. Yo estoy muy cansado, pero no por eso me voy a rendir y arriar la bandera y entregarle a mis hijos y a mis futuros nietos un país socialista, donde no van a poder sacarse el agua de la nariz, porque vamos a tener que financiar progresivamente cada vez más y más derechos sociales para los cuales no tenemos dinero. Ahora, también dice, entonces, para mí la responsabilidad fiscal no es un suficiente cerrojo, es un alambrito tan fino de quebrar, y también para mí no es un Estado subsidiario, porque en la Constitución dice, artículo 24, que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas, el Estado, no los privados, el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad y a la educación, atendiendo a el desarrollo progresivo, ¿no es cierto?, para lograr la efectividad de estos derechos,
y dice algo que es muy relevante: el empleo máximo de recursos disponibles, coma, con responsabilidad fiscal, que es lo que sabemos que no está definido, pero después la letra F dice, la satisfacción será a través de instituciones estatales y privadas, pero agrega una coma y dice, según corresponda. ¿Quién va a definir el según corresponda? El Estado, porque al principio dice, el Estado deberá adoptar medidas. Entonces el Estado el que va a definir cuándo corresponda. Por lo tanto, no es un modelo subsidiario, como dice Pancho Rego, el modelo subsidiario es al revés. Los privados hacen todo y el Estado se mete ahí donde los privados no pueden, o no llegan, o no les conviene económicamente, o están impedidos de hacerlo por alguna razón. Aquí no es subsidiario, aquí es el Estado el todopoderoso. Y se sirve de los privados, coma, cuando corresponda. Y Exactamente. eso ocurrió en Venezuela. Fíjate que los grandes empresarios en Venezuela, que se quedaron en Venezuela, son multimillonarios porque al final se quedan con situaciones monopólicas. Los grandes empresarios terminan siendo el único abastecedor del Estado porque a todo el sector privado, pequeño, mediana empresa, emprendimientos, los hacen desaparecer porque no llegan a las economías de escala. Entonces, al final de cuentas, el empresariado grande, los grandes empresarios venezolanos son multimillonarios, tienen todo un país y a ese país le pueden fallar en la entrega, pueden tenerlos desabastecidos porque no tuvieron proveedores o no tuvieron acceso a las materias primas, pero son ellos al fin y al cabo los que se quedan en situaciones monopólicas. Exactamente. Además, tenemos aquí otro artículo que es interesante de leer. Deberes constitucionales en el artículo 37, número 5. Los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos de acuerdo a su capacidad económica y votar en las elecciones y plebiscitos, todo de conformidad con la Constitución y la ley. Asimismo, deben defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política. Entonces acá nos dicen directamente que estos derechos sociales los vamos a tener que pagar nosotros a través de impuestos y como una obligación, ¿cierto? Que deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos de acuerdo a su capacidad económica. Y esto de la capacidad económica, Gonzalo, hoy día pagan impuesto a la renta personas que ganan sobre 700 y tantos mil pesos, entiendo. ¿Van a ir por los que ganan menos que eso? Yo creo que sí, porque fíjate que Chile es uno de los pocos países donde no todos pagan impuesto a la renta. Hay países como Finlandia que pagan todos, independiente de su nivel de ingreso, el 20%. Y en otros países es correlacionado con el ingreso. El que más paga, el que más gana, más paga, pero todos pagan. Y por lo tanto, creo que no necesitan ir por todos los chilenos para poder financiar los derechos sociales crecientes, progresivos, garantizados y judicializables. No se nos olvida nunca la última palabra, todos garantizados y judicializables. Hoy día, por ejemplo, Chile tiene el déficit de vivienda más grande de la historia, 600.000 viviendas, y este gobierno ha logrado proveer solo 60.000 en 2 años. O sea, habrían 540.000 viviendas que financiar para chilenos y para extranjeros, porque los extranjeros inmigrantes ilegales también están en la cola en FONASA, también están en la cola para vivienda. ¿De dónde va a salir esa plata? Y esa es la parte que no quieren ver quienes se dicen de derecha y están por el apruebo. Y así lo dice la Constitución. ¿Por qué la Constitución no le pone un freno a esta cuestión? Lo mismo, mire, te quiero decir respecto a otro tema, y yo sé que vamos a hablar del tema político. Sí. ¿Por qué, si ellos defienden, diciendo que si ganan a favor se cierra el capítulo, no pusieron un artículo especial en la Constitución que lo cerrara por unos, por ejemplo, 10 años? Que no pudiera haber un debate constitucional en los próximos 10 años. ¿Por qué no lo cerraron? ¿Por qué quedó exactamente abierto? Entonces yo tengo mi teoría y si quieres la digo después para no Cuando saltar. hablemos de, claro, cuando hablemos del sistema político, ahí le pregunto esa, bueno, artículo 26, atención con esto, aquí dice que es judicializable los derechos sociales, dice en el número 2, tratándose de las prestaciones sociales vinculadas al ejercicio de los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación establecidos en el artículo 16 de esta Constitución, el que por causa de actos u omisiones ilegales sufra privación, perturbación, o amenaza en el legítimo ejercicio de prestaciones regladas expresamente
en la ley podrá ocurrir por sí o por cualquiera su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que ordenará el cumplimiento de la prestación asegurando la debida protección del afectado. ¿Esto es más o menos lo que está pasando hoy día con las ISAPRES o me equivoco, Gonzalo? Mira, esto es lo que está pasando y que no se cumple en el sector público. Si el sector público tiene garantizadas las GES, la garantía GES no la cumple. Si el sector privado a través de ISAPRE no cumple una garantía GES, es multada por la Superintendencia de Salud. Pero cuando FONASA no cumple la garantía GES, no acaba con las listas de espera, no se multa. ¿Por qué? Porque es del Estado. ¿Te fijas? Entonces hay una desigualdad tremenda ante la ley. Pero aquí nos están diciendo que todo esto puede llevarse a las Cortes de Apelaciones y ordenar al Estado a cumplir. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, si el Estado está ordenado a cumplir, en el fondo el que está obligado a cumplir soy yo, porque me van a venir a pedir la plata que yo no prometí. Entonces te van a decir, pero si usted votó a favor, po. Si usted estuvo absolutamente de acuerdo con estas normas y estas reglas, usted quería que el Estado le metiera la mano al bolsillo. Entonces no se queje, usted quería que Chile se endeudara. Y eso es lo grave, porque nosotros no somos un país del primer mundo, no somos un país que crezca y que tenga un ingreso per cápita como el que tiene Alemania, Suecia, ¿no es cierto?, Finlandia. Nosotros tenemos que asumir nuestra realidad sudaca. Nosotros somos un país que en alguna vez, hace 10 años atrás, estuvo en vías del desarrollo, pero que hoy día llevamos más de una década sin crecer. Y eso lo pueden notar las personas a través de sus salarios reales, hacia su capacidad de poder consumir, ¿no es cierto?, cuánto les rinde su dinero. Y encima nos van a tirar una mochila de gastos y de impuestos que no somos capaces de soportar. Y más encima nos trajeron 1,5 millones a casi 2 millones de habitantes extra que tenemos que alimentar con el Producto Interno Bruto de Chile. Esto entonces yo te decía, estos economistas de derecha que salen sueltos de cuerpo como Klaus Schmidt-Hebel a decir que es re fácil, esto es matemático, dice él. Usted sume las normas que le gustan y reste las que no le gustan y si le da positivo, vote a favor. Eso es como que si todas las normas valieran lo mismo, es de una ignorancia supina. Por algo hay leyes orgánicas constitucionales, leyes de distintos rangos constitucionales, de distintos rangos de quórums, de votaciones, porque hay leyes más importantes que otras. Esto no es aritmética donde le suma lo que gusta y le resta lo que no le gusta. Y siendo un economista, un economista prestigiado, él sabe cuando evalúa un modelo económico que no todas las variables pesan lo mismo. Entonces es bien patético verlos a ellos que han dicho que defienden un Estado pequeño, libertario, donde el emprendimiento sea el motor de la economía, donde la movilidad social sea más importante que la equidad, porque es la movilidad social la que nos permite ir ascendiendo peldaño y peldaño, que ahora estén por más estados. Yo la única explicación que les veo son dos. O están aspirando a algún cargo en algún gobierno ¿cómo se llama? De Evelyn Matei o de José Antonio Kast, o tienen una psiquis débil, están muy cansados y quieren transar a cualquier costo. Sí, me parece algo similar. Además que el día de mañana, cuando gane el en contra, digamos el 18 de diciembre, ¿con qué piso político la derecha no va a subir impuestos, no va a llegar a este pacto fiscal si ya estaban promoviendo el Estado social y democrático de derecho? Eso es lo que yo le he criticado. Mira, yo te voy a hacer dos críticas bien duras. Una, José Antonio Kast, cuando fue candidato a presidente, nos prometió la vez pasada que iba a achicar el tamaño del Estado. De hecho, nombró los ministerios que iba a achicar. Uno de ellos era el Ministerio de la Mujer, que a mi juicio le costó los votos de muchas mujeres. Y nos prometió menos impuestos. Y nos prometió que no se necesitaba una nueva constitución. Están los videos ahí, no estoy mintiendo. Y ahora nos promete justo lo contrario. Oh, voltereta olímpica. Ahora es necesaria una nueva constitución, ahora es necesario aumentar el tamaño del Estado y ahora como consecuencia de eso va a ser necesario aumentar los impuestos. Entonces cuando yo le digo a la gente usen su pensamiento crítico, su cabecita que está sobre los hombros y digan, hoy aquí hay una voltereta en 180 grados olímpica, parecía las de Boric. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Qué cosa le afectó? Y yo creo que la respuesta es, le afectó el que quiere ser presidente de la República y el que no quiere tener este tema abierto si llega a gobernar. Evelyn Matei no tiene ningún interés por el texto.
Evelyn Matei dijo, mientras haya más gente en contra, yo voy a estar en contra, no voy a arriesgar mi capital político. Y José Antonio Kast tampoco tiene demasiado interés por el texto, toda vez que él partió haciendo campaña por el a favor mucho antes de que se conociera el texto final. Así Mucho es. antes. Él dijo por la prensa, los que están en contra no sean responsables. Espérense al texto final y ahí decían. Sin embargo, acababa de pronunciar sus palabras y él estaba por el a favor sin conocer el texto final. A ninguno de los dos les importa el texto, porque la decisión de estar a favor la tomó antes de conocer el texto. En cambio, yo por lo menos hice un video al principio del proceso y dije que les iba a otorgar el beneficio de la duda y que me daría tranquilidad que hubieran constituyentes republicanos en mayoría y que voy a ver el producto final, a pesar de que consideré que el proceso siempre fue espurio, ilegítimo, que no hubo plebiscito de entrada y todas esas cosas. Pero dije, voy a ver si el republicano es capaz de romper con el borde 5, por ejemplo. José Antonio Kast dio una explicación cantinflienta que dijo, nosotros agarramos el titular, lo abrimos y le cambiamos todo el contenido. Mentira. Yo por eso lo he desafiado a debatir conmigo. No quiere debatir conmigo. Yo lo he desafiado a debatir y podrían decir, bueno, un perro grande, yo soy un quiltro. Él es abogado, yo no soy. Él podría tener como abogado toda la soltura para pasearse conmigo y hacerme arar el piso. Y no quiere. Y no quiere porque evidentemente lo que él está diciendo no es verdad. No es verdad lo que está diciendo. Ellos no le cambiaron nada al borde 5. Sigue siendo igual un texto de izquierda que nos lleva hacia el socialismo puro y duro. Muy bien, vamos entonces a revisar otra norma. Esto ya lo vimos, el artículo 26, ¿cierto? Del tema que sería judicializable. Está escrito en la Constitución para que no le cuenten cuentos, señora en su casa. Bueno, y acá tengo lo que dice la Constitución Política de la República. Las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo, la familia, no las familias, es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. En el artículo 4, Chile es una república democrática. Nada dice de Estado social y democrático de derecho. Y pienso que, no sé si estás de acuerdo, Gonzalo. ¿Cuál es el artículo? Que yo los tengo aquí. Este es el actual de la Constitución, artículo primero, de la Constitución Vigente. política vigente, claro. Ya, por eso está bien. Exactamente. Te decía entonces que, ¿cómo, si todos están declarando muerta la Constitución del 80, cómo se la van a defender cuando gane el en contra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Quién va a defender esta Constitución que según ellos está muerta? Mira, eso que está muerta es una falacia. Yo estoy en el hemiciclo y nosotros seguimos legislando y vamos a tener que seguir legislando conforme a la Constitución vigente y a la jurisprudencia. El que le hayan hecho trampa a la Constitución y se hayan saltado el juramento que hicieron los parlamentarios de defender la Constitución vigente cuando juraron es una cosa. Otra es que se está confundiendo medios con fines, porque el que ella se haya violado la Constitución vigente no es porque esté muerta, porque podríamos tener una nueva Constitución y los parlamentarios también violarla. Entonces van a decir que nace muerta. Yo podría decir ese argumento que es de Magda Mervilá, que nace muerta, que está muerta. Yo le podría decir lo siguiente: esta nació muerta. Esta nació cocinada por 8 personas que nadie nombró, que le impusieron los bordes, los 12 bordes a toda la población, que no le permitieron a los chilenos un plebiscito de entrada, que por lo demás es la razón por la cual nunca se validó la de Lago, que no fue plebiscitada, y por lo tanto, y que en su origen es espurio. Si hay alguna que nace muerta, es esta de aprobarse, porque le van a llamar inmediatamente la Constitución. Acuérdense
que cuando Sí. partieron este proceso, el eslogan de los de Chile Vamos, de Chaguán, Macaya, Chalpen y Ramírez, era que tenemos que quitarle a la izquierda el relato. No puede ser que para las próximas elecciones presidenciales saquen a colación la constitución de Pinochet. Bueno, ya nació el nuevo fetiche. El nuevo relato es, esta es la constitución de derecha, esta es la constitución de Kast, esta es la Constitución. Por lo tanto, para mí esta tiene muchas más razones para considerarse muerta desde el origen que la que nos rige hoy día, que no es que esté muerta, le hicieron trampa. Y cuando se le hace trampa, se le puede hacer trampa a esta como se le puede hacer trampa a la siguiente. Así es. De todas maneras, concuerdo con tu comentario. Vamos a revisar entonces, vamos a pasar al capítulo del Congreso Nacional. Este es el capítulo cuarto, composición de la Cámara de Diputados, perdón, diputadas y diputados y del Senado. Artículo 56, numeral 4, dice, solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y diputados respectiva tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños conforme a las reglas anteriores se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados de manera proporcional al número de votos obtenidos por ellos en el respectivo distrito electoral. Y en el artículo 69, numeral 10, dice, cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncia al partido político que hubiera declarado su candidatura. En este caso, en el artículo 69 en particular, dado que tú renunciaste, ¿no?, al Partido Republicano, ¿tendrías que haber dejado tu escaño parlamentario si estuviéramos con la constitución que se propone? Mira, yo veo que sí, efectivamente tendría que haberlo bajado. Yo veo cosas buenas y cosas malas en esta disposición del capítulo de la norma del sistema jurídico, del sistema político. Creo que la dispersión de votos entre muchos partidos no permite llegar a grandes acuerdos. Estoy de acuerdo, creo que desde que se sacó el binominal en adelante, se empezó a atomizar la política y por lo tanto un par de personas adquieren un voto, un poder enorme dentro del Congreso que es fácil de ser comprado. ¿Ah? Y en ese sentido estoy relativamente de acuerdo. Entiendo que el segundo, el artículo 69, el que puedan cesar de sus funciones a un diputado que renuncie al partido político, yo no estoy de acuerdo porque creo que hay distintas razones para renunciar a un partido político. De hecho, yo no renuncié, a mí me obligó Kast a renunciar. A mí Kast me dijo, si tú no renuncias, te voy a llevar al Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo tú crees que alguna de las personas que está ahí no me va a hacer caso. O sea, en el fondo, la independencia del Tribunal Supremo está bien limitada a la directiva. Y por lo tanto, te quiero poner un ejemplo que no es con republicano, que es con la UDI. Fíjate tú que si yo fuera un militante UDI y fuera un parlamentario UDI, no estaría de acuerdo con que Evelyn Matei dijera que va a salir a marchar si se restringe el aborto en 3 causales. O sea, es una persona que está a favor relativamente del aborto, ¿no es cierto? Pero la declaración de principios de la UDI dice lo contrario. Dice que ellos están a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, una directiva, que es la actual de la UDI, está dispuesta a apoyar una candidata que está dispuesta a ir en contra de la declaración de principios del partido. Entonces, si yo estuviese en la situación y reclamase, me echarían, ¿cierto? Y tendría que perder mi escaño. Pero al que debieran echar es a la directiva que no está cumpliendo con los estatutos, que no está cumpliendo con la declaración de principios. ¿Se explica o no? Sí, Entonces, claro. uno puede salir electo parlamentario por un partido con una cierta directiva que esté en línea con la declaración de principios y sus estatutos, pero en el camino, durante el año puede haber nueva elección de directiva y puede escogerse una totalmente distinta que empiece a ponerse progre, como pasa en Renovación Nacional, por ejemplo, que es como una comunidad de techos. Todos defienden cosas distintas.
Entonces, el entregarle a la directiva de un, poder, de un partido político este poder de limitar las conciencias, es decir, totalitarios, de meterse en tu conciencia y obligarte a votar como ellos quieren, porque es la directiva, y no como dice la declaración del principio del partido, me parece totalitario y antidemocrático. Así que yo con esta parte tampoco estoy de acuerdo. Así lo sospechaba. También hay una transitoria, ¿cierto? Que la vamos a revisar, que básicamente dice que excepcionalmente para acceder a la representación parlamentaria de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el primer proceso eleccionario celebrado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, los partidos políticos deberán obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar como mínimo 4 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente electos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Entonces tendríamos 2 congresos con esta norma transitoria del 4%. Y hay un video que está circulando, Gonzalo, del profesor Gonzalo Arenas, que hace un tiempo estuvo también en este programa. Lo vamos a revisar entonces porque yo quiero saber tu opinión respecto de lo que él dice. Es un poquitito largo, pero lo vamos a poder ir adelantando en vivo. Hola, Gonzalo Arenas, y hoy día en un nuevo capítulo sobre el próximo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta de constitución, les quiero explicar por qué es un peligro votar rechazo y por qué la gente que vota rechazo le está haciendo el juego al Partido Comunista y al Frente Amplio. Y se los quiero explicar por qué. Hay que tener un poco de paciencia con estos números. La Constitución de 1980 establecía que para reformar la Constitución se requerían 2/3 en algunas materias o 3/5 de diputados y senadores. Y además, otros temas importantes que no estaban en la Constitución estaban en las leyes orgánicas constitucionales que requerían para modificarse 4/7. Esto es lo que siempre se alegó, que eran quórum demasiado excesivos, que por eso la Constitución no se podía modificar nunca, etc. Bueno, la ley 21.481 del año 2022, es decir, del año pasado, modificó los quórum para reformar la Constitución y los dejó en 4/7. Es decir, para modificar la Constitución hoy día, la actual, se requieren de 89 diputados y 29 senadores. El caso de las leyes orgánicas constitucionales quedó igual también, con 4/7. Por lo tanto, todas las reformas, 4/7. ¿Qué ocurrió? Después, este año se presentó la ley 21.535, se publicó. ¿Y qué dice esta ley? Mantuvo igual la reforma a la Constitución con 4/7, es decir, 89 diputados y 29 senadores. Sin embargo, bajó los quórum de las leyes orgánicas y las dejó solo en mayoría absoluta. Por lo tanto, las leyes orgánicas se pueden modificar con mucho menos con lo que había antes, es decir, bastan 78 diputados y 26 senadores. Ante esta realidad, que en el fondo se habían destruido las leyes orgánicas constitucionales, y ojo, que tienen temas tan importantes como el Banco Central, la Contraloría, el Congreso, las Fuerzas Armadas, educación y otros tantos temas, como se habían eliminado, por lo tanto, estos quórum para las leyes orgánicas constitucionales, todos los principios fundamentales que estaban en estas leyes, el nuevo proyecto que estamos discutiendo ahora los incorporó a la Constitución. La independencia del Banco Central, bueno, todo lo que conforma la fortaleza de todas estas instituciones. ¿Y qué implicó eso? Que todos requieren, para reformarse, de 3/5, es decir, requieren 93 diputados y 30 senadores. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con que quienes rechazan le hacen el juego al Partido Comunista y al Frente Amplio? Si se rechaza el nuevo texto, quedan estos quórum para reformar, que son quórum mucho más bajos que los que hubo en cualquier momento en nuestra historia a partir de la Constitución del 80 hasta ahora, y además que
son mucho más bajos que los que requirieron, ¿no es cierto?, para en la primera convención constituyente aprobar el primer proyecto. Por lo tanto, van a tener la oportunidad de oro de todos los temas fundamentales que apoyan las instituciones que están contenidas en la Constitución, de reformarlas fácilmente con 78 diputados y 26 senadores. En cambio, si se aprueba el proyecto de nueva Constitución, van a requerir 93 diputados y 30 senadores. Y eso es importante por la estabilidad que le da al país. La izquierda radical todavía quiere el proyecto que se rechazó la última vez y les vamos a dar la oportunidad, si es que se rechaza este texto, de poder meter nuevamente todos esos temas, pero ahora con un quórum de mayoría absoluta. No se equivoque. Bueno, ¿qué te parece, Gonzalo, entonces los números que nos entrega el profesor Gonzalo Arenas, exdiputado de la UDI, ¿no? Recordemos eso también, que por supuesto que va por el a favor. Mira, es que lo estoy traspasando todo para poder leerlo en un texto. Hay varias cosas que están omitidas en eso. Una de las grandes logros que tienen los novelistas es contar parte verdad y parte ficción, de manera que los hechos que son verdaderos y comprobables, como las fechas, por ejemplo, como que estábamos en la Segunda Guerra Mundial y los alemanes invadieron tal cosa, después es dar argumentos que son creíbles y comprobables para después contar una mentira. Eso es lo que hace Arena en este video. En este video, él, en los temas de los números y de los quórum, tiene razón en algo. Se cambiaría de 4/7, que es lo actual, a 3/5, que es 3%. Esos 3% son solamente 4 diputados y un senador. Es muy marginal. Pero después, hacia el final de su video, él cambia la base de cálculo y dice, mientras ahora nosotros necesitamos 89 diputados con 4/7, requeriríamos 79 con 4/7 en la Constitución vigente. Eso es mentira, porque tenemos que comparar peras con peras. El 3/5 de 155, que es lo que ofrece la nueva Constitución, 3/5 de 155 parlamentarios son 93 parlamentarios. Y 4/7, que es lo que tenemos ahora, de 155 parlamentarios, da 89. Efectivamente, la nueva Constitución pide 4 diputados más para lograr reformas a la Constitución y para suprimir nuestros derechos. Pero él cambia la base a los 138 diputados que estarían electos. Entonces, si vamos a cambiar el número de parlamentarios de 155 a 138, tenemos que aplicar los 4/5 a 138 y tenemos que aplicar los 4/7 a 138. Y en ese caso, 3/5 de 138 parlamentarios son 83 diputados y 4/7 de 138 son 79 parlamentarios, por lo tanto, siguen siendo 4 la diferencia en ambos escenarios. Entonces, ¿qué le concedo? Le concedo que 3/5 protege más porque da marginalmente 4 diputados más, pero no la cantidad que él dice al final, que son como más de 10. Eso es mentira. Pero es que se le olvida una cosa que es lo más importante de todo. Se le olvida que en esta Constitución, en el artículo 23.1, dice que todos nuestros derechos fundamentales pueden ser limitados o restringidos. No estoy usando la palabra suprimidos, estoy usando limitados o restringidos por la mayoría simple de una ley, es decir, por la mayoría de los parlamentarios presentes en sala en algún momento en el tiempo. Yo les quiero contar que en la sala rondan en promedio alrededor de 52 parlamentarios, la mitad es 26, o sea que en algún momento en el tiempo con 27 votos nos pueden coartar, limitar o restringir, no suprimir, para que no me traten de mentiroso, un derecho fundamental. Entonces, yo no estoy dispuesto a entregar mis derechos fundamentales a una ley simple, con mayoría simple en el Congreso, cosa que no ocurre con la Constitución actual. Está más protegido. Pero le quiero conceder otra verdad que él dice, que en este proyecto de Constitución hay algunas de las leyes orgánicas constitucionales que quedaron protegidas, pero se le olvidó mencionar que la ley de Contraloría no quedó protegida, que la ley del Banco Central no quedó protegida, que la ley de los gobiernos regionales no quedó protegida. La del Banco Central no quedó protegida, estando protegida, porque dice que se tendrán que poner de acuerdo
con el gobierno de turno. Entonces, le confiere una protección, pero le da una restricción que tiene que ponerse de acuerdo con el gobierno de turno, o sea, emitir más billetes. No está protegida la ley del Tribunal Constitucional, no quedó protegida la ley del Congreso Nacional, no quedó protegida la ley del Poder Judicial, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de enseñanza, la ley de las Fuerzas Armadas, la ley de los estados de excepción y la ley de Contraloría. Es decir, él fantásticamente dice, fíjense, nos otorgaron una protección con estas leyes orgánicas constitucionales que la llevaron a rango constitucional, pero qué conveniente olvidarse de todas las que dejaron desprotegidas. Entonces, y te quiero agregar más, ni una de las libertades nuestras quedaron garantizadas. Estamos hablando de derechos, libertades. La libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de credo, la libertad de acceso a la información, la libertad de culto. Ninguna de esas tiene ninguna protección. Entonces, dígame si esta no es una constitución socialista, donde lo primero que hace el Estado elefantiásico es comerse tus libertades, irse encima de tus libertades. Entonces, yo ese video de Iván Arena le escribí ayer, le puse un WhatsApp, porque quería conversar con él y preguntarle si estaba siendo intelectualmente honesto, porque no se dio cuenta que estaba contando parte de la verdad. En ese caso le quería pedir que dijera lo que le faltó, y es lo que yo estoy diciendo ahora. Así que, de más está decir, él es UDI, él está cuadrado con su directiva y probablemente está buscando el acceso a un nuevo cupo parlamentario después de no haber seguido la carrera parlamentaria. No sé si no salió electo o si no se presentó, no sé. Me parece que no se presentó. Ya. Gonzalo, el año pasado, cuando estábamos más o menos en esta misma altura cerca del plebiscito, no estoy hablando que estuviéramos en noviembre, pero un poco antes del plebiscito de septiembre, la senadora Rincón, junto a otros parlamentarios, ingresaron al Congreso Nacional, ¿cierto?, la reforma al quórum, ¿cierto?, esta rebaja de quórum a 4/7. Es posible que se haga lo mismo, pero tendiente a subir, a restablecer el quórum de la Constitución política vigente. Es posible que entre hoy y durante esta semana ingrese yo con la diputada Navellán y quien se quiera sumar una reforma constitucional para subirla de vuelta a los 2/3. Es posible. ¿Y usted cree mi equipo trabajando a mata caballo para poder ingresar el proyecto de reforma constitucional que devuelva los 2/3? Y eso va a ser súper interesante. ¿Saben por qué? Porque vamos a ver cómo se portan los diputados republicanos. Si es que apoya los 2/3 o no, porque si ellos quieren parar con este proceso constituyente y parte de su campaña es que si aprueba esto se detiene, entonces el cerrojo definitivo son los 2/3. ¿Cómo se van a negar a firmar una reforma o apoyar una reforma constitucional que le ponga cerrojo a algo que ellos prometen que quieren tener un cerrojo? Exactamente. Y vamos a ver entonces cómo votarían esta eventual reforma constitucional, porque si gana el en contra, vamos a seguir con la Constitución vigente y deberían ellos querer, ¿cierto?, subirle el quórum, si es uno de los grandes argumentos que tienen por votar a favor. Entonces, lo lógico sería que se cuadraran, ¿cierto?, con este proyecto de reforma constitucional. Me parece muy interesante ver esa discusión, así que ahí vamos a estar atentos, por supuesto, en Espejo Constitucional a cómo se va desarrollando esta discusión. Vamos entonces, tengo como para ir cerrando un poco a ver, perdón, estoy un poquitito perdida. Vamos a revisar otra norma entonces que me parece que hay que tenerle mucho ojo. En el capítulo 8, Gobierno y Administración Regional y Local, Descentralización Fiscal, en el artículo 148. Numeral 1 dice, los gobiernos regionales y locales podrán contratar empréstitos en conformidad con el artículo 78. El empréstito deberá ser autorizado en virtud de una ley de quórum calificado, las que además deberá establecer los requisitos, restricciones y límites para dicha contratación. La ley de quórum calificado que autorice la contratación de empréstitos deberá considerar a lo menos los siguientes elementos.
mecanismos que garanticen que la deuda sea servida íntegra y debidamente por el deudor, límites máximos de endeudamiento como el porcentaje del presupuesto anual de la región o comuna respectiva, y C, la obligación de mantener una clasificación de riesgo actualizada. ¿Qué le parece esta norma, diputado? Me parece el principio del fin. Me parece el principio del fin que los gobiernos regionales puedan contratar empréstitos, porque en el fondo, ¿a quién van a endeudar? Y ya hemos visto lo que está ocurriendo con el uso de plata a través de las fundaciones a lo largo de todo Chile, sin ningún protocolo, sin ningún acuerdo. Recordemos que esta Constitución, si se aprobara, no va a tener jurisprudencia previa. Y como no va a tener jurisprudencia previa, hay todo un ecosistema de leyes que hay que hacer en el Congreso para darle vidas a estas normas constituyentes. Entonces, ¿quién va a definir esas leyes? ¿Con qué quórum se van a definir? ¿Qué van a hacer los jueces ante la ausencia de la ley? Si el Congreso se demorara, mi cálculo es entre 6 y 10 años en poder poner en marcha esta nueva Constitución, lo que sería, no sé, el mar de incertidumbre durante los próximos 6 a 10 años. ¿Cómo lo harían? Entonces, si quieren tanta estabilidad, entonces que se comprometan la gente desde ya a aumentar los quórum o a definir previamente, ya no lo hicieron, a definir previamente estos forados, porque tú lo que leíste, que el artículo 178 deja muchos cabos sueltos, mecanismos que garanticen la deuda sea servida. ¿Cuáles son esos mecanismos? Íntegra debidamente por el deudor. Ni los bancos que tienen compliance y que tienen comité de crédito y que tienen comité de riesgo y que analizan todo, ellos pueden garantizar que las deudas sean servidas íntegramente. Por algo existe la palabra riesgo. A lo más que pueden hacer ellos es protegerse del riesgo cobrando una mayor tasa. Pero nadie puede decir que garantiza personalmente que un pagador vaya a terminar pagando. Por ejemplo, las empresas constructoras que están quebrando, tenían créditos bancarios en todas partes. ¿Quién puede, si los bancos tampoco tienen la bola de cristal? O sea, hacen sus mejores esfuerzos, pero nadie puede garantizar. Entonces dice, mecanismos que garanticen que la deuda sea servida. Eso no existe, eso es una falacia en sí misma. Eso es una falta de respeto a la inteligencia. Y después los límites máximos de endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual de la región o como una respectiva. Bueno, ¿y cuáles van a ser los límites máximos de endeudamiento? Por ejemplo, va a ser la mitad del presupuesto, el 25%, el 100% del presupuesto, ¿cuál? No queda definida. Entonces después te dicen, no, es que todo eso no lo define la Constitución, lo define la ley. Bueno, para mí eso es un cabo suelto que puede terminar siendo cualquier descalabro. Así es, así es. Y una última pregunta, quería saber, ¿qué le parece cómo quedó el sistema de salud con este Qué linda pregunta. Sistema Nacional de Salud? Porque yo sé que has estado ligado a las ISAPRES, entonces quería saber más o menos qué te parece el sistema de salud, que lo debo tener por acá, en teoría. Tarin, no solo he Dígame. estado ligado al sistema ISAPRE, sino que yo también he sido director de clínica. O sea, que he estado a los dos lados de la medalla. Sé cómo se ganan la plata las clínicas, sé cómo se ganan la plata las ISAPRE. Yo creo que un plan único garantizado universal es una bajada de patines enorme. A toda la gente le hace sentido cuando lo escucha la primera vez, pero si lo piensa, se va a dar cuenta que lo que va a hacer es perder su 7%, porque no va a utilizar el plan único garantizado. Me explico. Una persona que tiene excelente acceso a la salud, por ejemplo, compró un plan clínica alemana, o compró un plan Indisa, o compró un plan Las Condes, o Universidad de los Andes, o Christus. Eso no es el promedio nacional. El promedio nacional está mucho más bajo. Está del orden de un hospital público. Ese es el estándar de un plan único garantizado. Entonces, si vamos a pagar por un plan único garantizado, todos iguales, y ese va a ser el desde, yo que estoy acostumbrado a ir a una ISAPRE y pedir un bono o irme a una clínica y atenderme inmediatamente, pero voy a tener que escoger con mi plan de salud porque no nos pueden garantizar a todos los chilenos que el plan mínimo común garantizado va a ser otorgado a las clínicas que nos gusta atendernos. Claro. El promedio nacional es mucho más bajo que eso. Entonces, ese promedio va a dejar fuera a prácticamente toda la gente que usa ISAPRE hoy día, las va a dejar insatisfechas. Entonces hoy van a decir, ¿sabes qué más? Ya me voy a olvidar del 7% que pagué para este plan único garantizado y voy a comprar el complementario. Voy a tener que pagar 7% más, probablemente otro 7% más,
para que me pueda volver a atender donde yo estaba acostumbrado. Y en provincias no existen redes de prestadores. Imagínate una persona que vive en provincia, que pueda encontrar una oferta de clínicas y hospitales privados que sea sustantiva para que ellos puedan realmente satisfacer sus necesidades de salud. En provincias también liquidados, porque no existe que acá en Santiago nosotros podemos coger entre la Dávila, la Alemana, la Católica, Marcoleta, los Andes, ¿no es cierto?, la Las Condes, pero en provincias no tienen esa variedad. Claro. Y cuando uno lo baja a un nivel más, y ya no es la clínica o el nombre, sino que la variedad tiene que ver con los especialistas para resolver un problema complejo de salud, ¿qué hace la gente de provincia? Se viene a Santiago. Si no hay especialistas, entonces lo que yo pronostico es que ese 7% de un plan garantizado universal va a ser plata perdida a fondo común que uno no va a utilizar y por lo tanto va a tener que salir a comprarse un plan adicional. Y además, por otro lado, si lo vemos de otro punto de vista, ese 7% lo paga solo la gente que cotiza, ¿no? Solo el empleo formal. ¿Qué pasa con toda la gente que trabaja informal, que es gran número de los chilenos, la mayoría de los extranjeros, ¿cierto?, que están avecindados en el país? Finalmente, estas personas que están con empleos formales van a tener que cubrir, ¿cierto?, el dinero que no pone el que no está afiliado, ¿o me equivoco? Lo mismo que pasa con la gratuidad universitaria. Si la gente dice, ¿por qué las universidades han subido tanto? Es porque los que pagan financian la gratuidad. Porque si las universidades dejaron de recibir ingresos y tienen que otorgar gratuidad, entonces, y quieren mantener la misma calidad, el mismo nivel de investigación, la misma calidad de profesores, esos profesores no se van a bajar el sueldo, se los tienen que cubrir. ¿Y cómo se los cubren? Subiéndole el arancel a los que sí pagan. Lo mismo va a pasar en salud, que es lo que estoy diciendo yo, que vamos a dar por perdido el 7% y con ese recurso el Estado va a tener que suplir las necesidades de esta gente que entra todos los días al país y que ni siquiera son capaces porque las colas de espera cada vez aumentan y aumentan más. Entonces, este es un problema de que la gente que está por el a favor no entiende que los recursos son escasos y limitados y que por lo tanto no podemos ser progresivos en nuestros gastos. No nos comportamos así en nuestras casas. En nuestras casas no somos progresivos en nuestros gastos si no son progresivos nuestros ingresos y si no están garantizados nuestros ingresos. Entonces, lo mismo que aplica para una economía familiar debiera aplicar para el Estado. Y por eso que encuentro que este nuevo proyecto constitucional es un proyecto constitucional irrealista, socialista, pseudo-marxista, que de aprobarse van a salir a celebrar algo que es como hacerse pipí en los pantalones. Los primeros 15 minutos te calentito y después te enfrías y después realmente viene el temor y el miedo y la angustia. Y creo que los grandes apoyadores de la prueba son la clase socioeconómica alta, el nivel sociocultural alto, porque por primera vez están asustados frente al cuco del comunismo en una cosa que es mentira. Si gana el en contra, no pueden la izquierda meter el mamarracho al Congreso, pasarlo por el Congreso. Porque si tuvieran los votos, lo hubieran hecho, no se hubiesen sometido a este proceso. O después del 62% del rechazo, ellos se sentaron y pensaron, si hubiesen tenido los votos para introducir el mamarracho al Congreso y sacarlo aprobado, lo habrían hecho. Y la mejor prueba de que no tienen los votos y que ese cuco que está metiendo la gente de republicano porque usted vote a favor, y de Chile Vamos para que usted vote a favor, es irreal. Porque si tuvieron los votos, habrían aprobado la reforma tributaria y habrían aprobado la reforma previsional de pensiones. Ninguna de esas dos reformas tiene los votos. Ellos no tienen los votos para introducir el mamarracho al Congreso y más, para que ustedes se alivien, porque no todo esto es carga psicológica que va sobre su psiquis. En marzo, los partidos políticos se distancian todos unos de otros para tratar de ganar quién tiene más concejales y quién tiene más alcaldes, para aumentar su participación de mercado o para no desaparecer, de acuerdo a la ley que vimos de los partidos políticos que tienen que tener un umbral de 5%. La guerra entre los partidos políticos los va a hacer el próximo año preocuparse de quién tiene mejor o más participación de mercado y se van a olvidar del tema constitucional. Va a venir una tregua de 2 años, porque resulta que el próximo van a pelear por quién tiene más concejales y alcaldes y el siguiente por quién tiene más parlamentarios y presidente de la República. Por lo tanto, a los mismos parlamentarios se les va a olvidar por un buen tiempo el tema constituyente y a la población
lo que tiene que hacer es empezar a exigir que los parlamentarios cumplan con solucionar los problemas reales de la gente, que no es la Constitución. Y yo quiero decirle que escuchen a la gente que no tiene aspiraciones políticas. Yo, por ejemplo, ya yo lo he dicho en varios medios, yo no voy a la reelección, no voy a la reelección. No tengo nada que ganar. No voy a formar un partido político tampoco. Todas estas locuraciones, que qué es lo que hay detrás de los descolgados, y el Rojo Edwards, Tere Marinovich, Vanessa Kaiser, no sé, Rocío Cantuari, Gonzalo Lacarrera, van a formar un partido político, la derecha republicana. Mentira, yo no me presto para ninguna aventura política más. Quedé absolutamente intoxicado y le voy a hacer caso a mi familia, y por el amor a mi familia y a mi salud me voy a retirar de esta mugre que es la política, donde la mayoría de los políticos que lo está aconsejando usted está pensando en que tiene que cumplir con su directiva para que lo pongan en alguna lista de alguna elección, o para el caso que salga José Antonio Kast presidente, sea seremi, sea subsecretario, postular a ser ministro. Hay muchos intereses creados porque el Estado es muy grande y reparte muchas pegas, y por lo tanto no escuche a la gente que tiene política en sus venas y que va a seguir haciendo carrera política porque es su pega. Yo no necesito la pega de político para subsistir, se lo estoy diciendo con toda franqueza, sinceridad. Escuchen a las personas que han estudiado el texto. Y yo, esta es mi última batalla para liberar a Chile del socialismo. Y me he ganado muchas críticas de gente que votó por mí y de mi sector por no entregar, por no arriar la bandera del socialismo, porque dicen el mal menor. No, para mí no es el mal menor el volvernos en una república socialista. Y bueno, eso es, pues, Tarín. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, perfectamente, diputado. Le agradecemos su participación en el programa del día de hoy. Hemos tenido una tremenda sintonía. Agradecemos también, entonces, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad de todas maneras, y nos ha aclarado varios temas que estaban dando vuelta, especialmente con lo del el video del profesor Gonzalo Arenas. Así que muchas gracias, diputado, y si usted quiere referirse últimos segundos al público, que tienen más de casi 350 personas, más de 350 personas están viéndolo en vivo a esta hora de la mañana. Bueno, solamente invitarlos a votar en contra, a que no tengan ningún grado de temor. El mamarracho no va a entrar al Congreso. Eso no, porque no tienen los votos. Y básicamente darse cuenta, mirar por qué el cambio de comportamiento tan dramático que tuvo José Antonio Kast desde la segunda vuelta presidencial de la vez pasada, ahora. Y es por conveniencia política. Ya lo vimos con Lavín. Lavín fue pinochetista, gallo de pelea, bacheletista aliancista, probó todas las fórmulas, socialdemócrata para llegar a ser presidente. No seamos borregos de las aspiraciones personales y mezquinas de las personas que quieren ser presidentes de la República y que tienen al lado de ellos comparsas de gente que, junto con subir a ese candidato a la presidencia de la República, logran ellos cargos para ellos. Piensen ustedes si quieren menos libertades individuales. Piensen ustedes lo que significa más Estado. Piensen lo que significa más impuestos. Piensen lo que significa más deuda para sus vidas. Yo creo que el camino es todo lo contrario. Es menos Estado, más libertades, menos impuestos y volver a la senda del crecimiento. Con esta propuesta constitucional no va a llegar inversionista extranjero a Chile, porque si pueden limitar o restringir su derecho de propiedad en cualquier minuto con una mayoría simple y básica en el Congreso, no se van a atrever. Nadie de los grandes empresarios que está apoyando esta Constitución aguantaría en sus pactos de accionistas, en sus empresas, cláusulas como esta. Eso era lo que les quería decir. Vamos en firme y en contra, y eso que nos digan que vamos a celebrar con los comunistas, tan locos. Si los comunistas, ¿cómo van a celebrar quedarse con la de Pinochet? Si es lo único que han querido cambiar. ¿Ustedes ven a los comunistas y al aparato estatal haciendo las trampas que hicieron para el plebiscito anterior, donde salían a la calle en los días de semana los ministros a hacer campaña, donde teníamos que ir a la Contraloría cada rato a reclamarle al Contralor de que estaban ocupando los dineros públicos para fines electorales? ¿Ustedes han visto esta tremenda maquinaria del Estado desplegada en los puerta a puerta, fines de semana, casa a casa? No, no lo van a hacer, porque la izquierda va a obtener ahora 4 concesiones gratis de la derecha. Se las voy a mencionar. Primero, Estado social y democrático de derecho, gratis, a cambio de nada. Segundo, igualdad sustantiva.
a cambio de nada. Tercero, derechos colectivos para los pueblos originarios, es decir, que nos ponen en desigualdad ante la ley. Ahora va a haber gente que tiene más privilegio frente a la ley contra gente que tiene menos. Nos hacen desiguales. Y cuarto, entregar todos los derechos fundamentales y nuestras libertades con una mayoría simple en el Congreso. Esos 4 obsequios que la está haciendo Republicano y Chile Vamos, la izquierda las tiene felices. Ellos van a ganar si ganan a favor, van a ganar. No es que vayan a perder, van a ganar. Lo que pasa es que no le ponen el sello del visto bueno, no le ponen el check verde, porque quieren ir por más. Por lo tanto, la alternativa que más abre el apetito de la izquierda es que gane el a favor, porque ellos, queriéndolo, no lo validan justamente para no decir que lo validaron y poder ir por más. Así que, si quieren celebrar una noche la de Pinochet, que la celebren. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, que tengas lindo día. Muchas gracias por participar. Hasta luego, chao. Entonces, ahí teníamos al diputado Gonzalo de la Carrera. Vamos unidos.